Imagina despertar mañana en una ciudad de 1 millón de personas sin un solo automóvil, sin un solo hospital, sin un solo supermercado, sin un solo semáforo, sin electricidad, sin agua corriente en tu habitación, sin policía como la conoces hoy. Y sin ninguna ley que te proteja si no tienes el apellido correcto ni el dinero suficiente para comprarla. No estamos hablando de un país en guerra, ni de un apocalipsis, ni de una película de ciencia ficción distópica. Estamos hablando de Roma, en el siglo I después de Cristo, en el momento exacto en que este imperio era la civilización más poderosa, más refinada y más brutal que el mundo había visto hasta entonces. El cine te mostró emperadores con togas blancas, gladiadores esculturales, palacios de mármol y festines interminables. Lo que el cine no te mostró es lo que pasaba a 2 calles del Coliseo, en los callejones sin nombre, donde vivía la gente real, la gente común, la gente como tú. Lo que vamos a hacer hoy no es romántico, no es heroico, y definitivamente no es lo que aprendiste en la escuela. Vamos a tomar tu cuerpo, tu mente, tu instinto de supervivencia moderno, y te vamos a dejar caer, sin red de seguridad, en el centro de Roma en el año 80 de nuestra era. Y lo que vas a descubrir va a perturbarte de una manera que ningún documental te había preparado para sentir. Quédate hasta el final porque la parte que cambia todo viene en el cierre, y una vez que la escuches, no vas a poder ignorarla. Amanece y ya huele. Eso es lo primero que golpea antes que la luz, antes que el ruido, antes que cualquier imagen. El olor llega a ti como un muro, invisible, hecho de humanidad, sin filtro, de animales muertos, de basura fermentada en el calor del verano mediterráneo, de orina que los curtidores usan como insumo industrial y que se almacena en grandes tinajas en las esquinas de las calles para que los ciudadanos depositen ahí sus necesidades de la noche. No hay alcantarillado para todos. No hay recolección de basura oficial en los barrios donde vive la gente común. Y el río Tíber, a menos de 1 kilómetro, arrastra todo lo que Roma no sabe dónde poner. Tú estás parado frente a una ínsula, que es el nombre que los romanos le dan a los edificios de apartamentos donde vive el 90% de la población urbana de la ciudad. Edificios de hasta 7 pisos construidos con madera y ladrillo crudo inclinados hacia la calle, oscuros por dentro, sin ventanas de vidrio, porque el vidrio existe, pero es un lujo reservado para los muy ricos, con pasillos tan angostos que 2 personas apenas pueden cruzarse, con escaleras tan empinadas y tan oscuras que subir al 5.º piso de noche, sin una vela, es literalmente jugarse la vida. Vives en el 4.º piso, lo que en Roma significa que eres pobre, pero no el más pobre. Los más pobres viven arriba del todo, donde el peligro de incendio es mayor, donde el calor en verano es insoportable, y donde cargar agua desde la fuente pública de la planta baja se convierte en una tarea que consume 1 hora de tu día cada mañana, porque no hay agua en tu piso. No hay agua en ningún piso de la Insela, excepto en la planta baja si el propietario decidió pagar por una conexión al acueducto, lo cual es raro porque cuesta dinero, y los propietarios de Inciali en Roma son famosos por ser exactamente lo que los propietarios sin escrúpulos han sido en todas las épocas de la historia. Personas que cobran mucho, invierten poco y aparecen solo cuando necesitan el alquiler. El alquiler, por cierto, se paga cada mes en efectivo, en el momento que el recaudador llega, y si no tienes el dinero ese día, puedes ser expulsado antes de que anochezca. Roma no tiene concepto de contrato de arrendamiento protegido ni de desalojo con aviso previo. Eres inquilino en el sentido más precario y vulnerable que esa palabra ha tenido jamás en la historia. Si este viaje ya te está poniendo incómodo, si ya estás sintiendo ese peso en el pecho de quien ve algo que no puede desviar la mirada, suscríbete ahora al canal como Seria Curiosidades, activa la campanita porque lo que viene en las próximas escenas es exactamente lo que el cine siempre decidió no mostrarte, y una vez que lo sepas,
no vas a poder volver a ver una película de romanos de la misma manera. Son las 5:30 de la mañana y Roma ya está despierta, no porque quiera estarlo, sino porque no tiene opción. El ruido es constante y total. Los carros de carga, las carretas tiradas por bueyes y mulos, tienen prohibido circular por las calles de Roma durante el día porque el tráfico sería absolutamente imposible en calles que en su mayoría tienen menos de 3 metros de ancho. Entonces toda la logística de la ciudad, todo el suministro de alimentos, todos los materiales de construcción, todos los productos que mantienen funcionando a 1 millón de personas se mueven de noche, y el ruido de las ruedas de madera y metal sobre el adoquín de piedra es tan intenso, tan perpetuo, tan penetrante, que el poeta Juvenal, que vivió exactamente en esta época, escribió que en Roma era imposible dormir, y que los vecinos de la ciudad tenían los ojos permanentemente irritados y el humor permanentemente destrozado por la privación crónica de sueño. Tú, esta mañana, no has dormido más de 4 horas seguidas, y eso es normal. Eso es lo que significa vivir en Roma. Bajas las escaleras con cuidado, porque la oscuridad en el interior de la ínsula es casi total incluso de día. Si no hay una ventana en el pasillo y caminas hacia el exterior donde la calle yabulle, con una energía que al mismo tiempo fascina y aplasta. Hay vendedores ambulantes gritando el precio del pan recién horneado, que es el pan de la gente que puede pagar, porque los que no pueden pagar reciben una asignación de grano del Estado a través del sistema de la anona, que es básicamente la política de subsidio alimentario más antigua y masiva de la historia occidental y que mantiene con vida a cientos de miles de ciudadanos romanos que de otra manera simplemente morirían de hambre en las calles de la ciudad más rica del mundo conocido. Esa contradicción es Roma en su esencia, un lugar donde puedes ver a un hombre cargando una bolsa de sestercios de oro cruzarse en la misma calle angosta con un hombre que no comió ayer y que no sabe si comerá mañana, y donde ninguno de los dos se sorprende, porque eso es simplemente la condición normal de existencia en el siglo I. Te unes a la corriente de gente que se mueve hacia el foro que es el corazón de la ciudad, el lugar donde ocurren los negocios, la política, los juicios, las discusiones filosóficas, las prostitutas de día, los prestamistas, los abogados, los políticos corruptos y los ciudadanos desesperados que buscan un patrón que los proteja, porque en Roma, si no tienes un patrón poderoso que interceda por ti, eres prácticamente invisible ante la ley. El sistema del patronazgo es lo que mantiene cohesionada la sociedad romana, un tejido invisible de obligaciones y favores, donde los pobres ofrecen su lealtad, su trabajo y su voto a los ricos, y los ricos a cambio les ofrecen protección legal, acceso a oportunidades, y a veces si el patrón es generoso, una canasta de comida. Sin ese sistema, eres nadie. Y ser nadie en Roma, en el siglo I, no es una metáfora, es una sentencia. El sol ya está alto, y llevas horas en movimiento, y aún no has comido nada sustancial porque cocinar en tu habitación de la ínsula es un riesgo que muchos propietarios directamente prohíben, dado que el mayor terror de Roma no es la violencia en la calle, ni la brutalidad del Estado, sino el fuego. Roma arde, y lo hace con una frecuencia y una intensidad que había obligado al emperador Augusto, casi un siglo antes, a crear la primera brigada de bomberos de la historia occidental. Los vigiles, que son al mismo tiempo guardia nocturna y cuerpo de extinción de incendios, y que a pesar de su existencia no pueden evitar que, cada pocos años, una sección entera de la ciudad quede reducida a ceniza. Porque las incialis son estructuras de madera apiladas durante generaciones sin ningún código de construcción, sin inspección, sin supervisión. Y a veces el fuego simplemente gana. El gran incendio de Roma bajo Nirán, que ocurrió en el año 64, apenas 16 años antes del momento en que tú estás viviendo esto, destruyó 10 de los 14 barrios administrativos de la ciudad y dejó sin hogar a cientos de miles de personas
que literalmente no tenían a dónde ir. Porque en Roma no existe nada parecido a una red de emergencia civil, no existe un sistema de refugios temporales, no existe una estructura gubernamental pensada para la supervivencia masiva de gente común en crisis. Si tu ínsula se incendia esta noche, pierdes todo lo que tienes, que es casi nada, y mañana amaneces en la calle, junto a decenas de miles de personas en la misma situación. Y la ciudad sigue funcionando exactamente igual que ayer, porque Roma, como toda gran máquina de poder, es indiferente al sufrimiento individual. Comes en una taberna, que es el equivalente romano de un restaurante de comida rápida, un mostrador de piedra con grandes recipientes empotrados, donde se mantienen calientes garbanzos, lentejas, guisos de cerdo, pan mojado en aceite de oliva, que es básicamente lo que come la población trabajadora de Roma todos los días de su vida. La variedad existe, pero cuesta dinero, y el dinero escasea con una constancia brutal en los estratos bajos de la ciudad, donde un jornal de trabajo manual alcanza para comer, para pagar parte del alquiler y para absolutamente nada más. Y eso en los días buenos, los días en que hay trabajo disponible, porque el mercado laboral romano es salvajemente inestable, dado que la base de la economía es el trabajo esclavo, lo que significa que la competencia directa del trabajador libre no es otro trabajador libre, sino una persona sin derechos, que trabaja sin remuneración y cuyo costo, para el propietario, es únicamente la manutención básica. Hay entre 300.000 y 400.000 esclavos viviendo en Roma en este momento, lo que representa aproximadamente un tercio de la población total de la ciudad, y su presencia constante en cada sector de la economía, desde la construcción hasta la medicina, desde la educación hasta la prostitución, desde el comercio hasta la administración pública, deprime los salarios de los trabajadores libres hasta niveles que hacen prácticamente imposible acumular cualquier tipo de ahorro o ascender socialmente de manera significativa a lo largo de una vida entera. Eso es lo que Roma le hace al cuerpo y a la billetera. Lo que le hace a la mente es algo diferente, algo más silencioso y más permanente. Vivir en Roma en el siglo I implica una exposición diaria a niveles de violencia normalizados que al cerebro humano moderno le resultarían clínicamente traumáticos. El Coliseo que Vespasiano empezó a construir en el año 72 y que en el momento en que tú estás viviendo esto acaba de inaugurarse, no es solo un estadio, es el corazón latente de la cultura romana popular, el lugar donde cada vez que el Estado quiere distraer, cohesionar o simplemente recordarle al pueblo quién tiene el poder de vida o muerte, abre las puertas y deja entrar a 100.000 personas a ver morir a otras. Y tú vas, no porque seas cruel, no porque seas diferente a cualquier persona de cualquier otra época, sino porque en Roma el Coliseo es entretenimiento gratuito. Es el único espectáculo al que puedes acceder sin pagar. Es el lugar donde por unas horas dejas de ser un inquilino precario con hambre y te conviertes en parte de algo más grande, en parte de Roma, en parte del poder, en parte de la máquina. Y esa sensación de pertenencia que el Estado te vende a precio de sangre ajena es tan adictiva y tan cuidadosamente diseñada que 2000 años después todavía podemos reconocer sus mecanismos en casi cualquier forma moderna de entretenimiento masivo. Anochece sobre Roma y la ciudad cambia su rostro. Las antorchas y las lámparas de aceite titilan en los umbrales de las tabernas. Aún abiertas, las sombras se alargan sobre el adecuán mojado por las aguas que alguien vació desde una ventana del tercer piso, sin previo aviso, porque eso es perfectamente legal y perfectamente común en Roma, y las calles que durante el día eran ruidosas y densas de movimiento, ahora se vuelven peligrosas de una manera diferente, más oscura, más directa. No existe alumbrado público en los barrios comunes de Roma. No existe una presencia policial en el sentido moderno de la palabra. Los vigiles patrullan, pero su función primaria es contra incendios
y su jurisdicción sobre el crimen común es limitada y discrecional. Y el resultado es que Roma de noche es un espacio donde la violencia opera con una libertad que los ciudadanos de clases bajas aprenden a manejar, con una combinación de rutina, intuición y la resignación silenciosa de quien sabe que el sistema no fue diseñado para protegerlos. Te quedas dentro de la ínsula. Oyes los pasos rápidos de alguien corriendo en la calle, después el golpe sordo que no quieres identificar, después el silencio que es peor que el ruido. Eso es Roma de noche. Piensas en tu vida en este lugar y la suma que haces es inquietante. Eres una persona promedio en la ciudad más poderosa de la historia occidental. Vives en la capital de un imperio que se extiende desde Britania hasta Mesopotamia. Tienes acceso a productos del norte de África, de Egipto, de la India, a través de las rutas de comercio más sofisticadas que han existido jamás. Puedes comer aceite de oliva español, especias de Arabia, garam, fermentado y hispaniau, vino de cientos de regiones distintas. Y al mismo tiempo puede ser desalojado mañana. Puedes perderlo todo en un incendio la próxima semana. Puedes morir de una infección que en el siglo XXI se cura con un antibiótico que cuesta $2. Puedes ser golpeado en una calle oscura sin que nadie responda por ello. Puedes pasar hambre mientras a 3 calles de distancia un banquete de 8 horas se celebra en honor de alguien que jamás sabrá tu nombre. La esperanza de vida promedio en Roma en el siglo I es de aproximadamente 40 años, y eso es un promedio que incluye a los ricos, lo que significa que para alguien de tu condición social, el número real es considerablemente menor. 40 años insulai, de ruido nocturno, de hambre variable, de trabajo sin protección, de violencia normalizada, de fuego siempre posible, de calor constante, de agua cargada a mano, de sombras que en las noches sin luna se vuelven indistinguibles de las amenazas que contienen. Y sin embargo la gente vivía, y amaba, y tenía hijos, y cantaba en las tabernas, y apostaba en las carreras de carros del Circo Máximo, y se enamoraba en los vanos públicos que son el único espacio de la ciudad donde las clases se mezclan en una intimidad forzada y democrática que no existe en ningún otro contexto, y se organizaba en colegia, que son algo parecido a gremios o fraternidades, que les daban a los trabajadores comunes un sentido de identidad colectiva, que la ciudad misma no era capaz de darles. Roma era en todos los sentidos que importan exactamente lo que la vida humana ha sido siempre en cualquier ciudad de cualquier época. Negociación permanente entre la brutalidad del sistema y la capacidad obstinada de la gente común de encontrar dentro de ese sistema fragmentos de algo que se parece a la dignidad. La diferencia es que en Roma ese proceso ocurría con una transparencia casi obscena, sin las capas de narrativa institucional que las sociedades modernas utilizan para suavizar sus propias contradicciones, sin los eufemismos, sin las pantallas, sin la distancia estética que nos protege de mirar directamente a lo que somos cuando el poder se organiza sin la pretensión de la justicia. Roma no pretendió ser justa. Roma fue lo que fue, y duró 500 años como la potencia dominante de un continente entero. Eso debería decirte algo que no es cómodo de escuchar, algo que no tiene una respuesta limpia. Antes de cerrar este viaje, una pregunta que no es retórica y que te pido que respondas en tu cabeza con honestidad. Si nacieras mañana en una ciudad que funciona exactamente como Roma en el siglo I, si despertaras en una encina del 4º piso con el olor de la calle, subiendo por las escaleras sin luz, con el ruido de los carros que no te dejó dormir, con el recuerdo del Coliseo al que fuiste ayer porque era gratis y porque por unas horas dejaste de sentirte invisible, con el alquiler a pagar y el trabajo que quizás no está hoy, con el patrón al que debes lealtad a cambio de su protección, con 40 años de vida, estadística por delante, si tienes suerte y no hay incendio esta noche, si eso fuera tu realidad, desde el primer día que abriste los ojos y nunca hubieras conocido otra cosa, te pregunto con toda seriedad, ¿qué parte de esa vida reconoces?
que parte de ese sistema te resulta familiar, que parte de esa negociación entre brutalidad y dignidad todavía está presente en otra forma, en otro lenguaje, en tu propia vida hoy. Esa es la pregunta que Roma nos hace desde hace 2000 años. Y el hecho de que siga siendo una pregunta válida dice todo lo que necesitas saber sobre hasta dónde hemos llegado realmente. Si este video te movió algo por dentro, si saliste de aquí viendo el mundo de una manera que no esperabas, suscríbete. Ahora, como seria curiosidades, dale like a este video porque eso le dice al algoritmo que este tipo de contenido existe y merece existir. Y compártelo con alguien que crea que la historia es algo aburrido que se estudia en la escuela, porque lo que acabas de ver no se estudia en ningún salón de clases. Y en los comentarios quiero que me respondas una sola pregunta. Si tuvieras que elegir entre sobrevivir como esclavo bien alimentado en Roma o como ciudadano libre en una ínsula del 5º piso, ¿cuál eliges? ¿Y por qué? No hay respuesta correcta, pero la que elijas dice mucho más de ti de lo que estás dispuesto a admitir. La próximo video en Como Seria Curiosidades, en Como Seria cruzar la Siberia en el invierno más frío JAMA. Ese registrado.